Democracia y socialismo comunista. Vídeo 4 de 5. En este cuarto vídeo se comprende el apartado fascismo. En este apartado se dice que es el fascismo ideología socialista comunista y también algunas de sus características. Fascismo. Introducción. El fascismo es una ideología que tiene su origen en Italia, después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Y su nombre es tomado de un emblema del Imperio Romano, el fasces, ac de varas, que significa que la unión hace la fuerza. Puede decirse que el fascismo fue creado por Benito Mussolini, quien lo hizo realidad y le dio el nombre de fascismo, siendo de destacar que Benito Mussolini fue militar, periodista y político, dirigente socialista, que en enero de 1921, como consecuencia de una fuerte crisis en el Partido Socialista Italiano, se produce una escisión y nace el Partido Comunista Italiano, y Mussolini posteriormente crea el Partido Nacional Fascista en noviembre de 1921. Y aquí debemos tener en cuenta al filósofo italiano Giovanni Gentile, que es considerado el padre filosófico del socialismo nacionalista, al cual posteriormente Benito Mussolini, al hacer realidad este socialismo nacionalista, le pone el nombre de fascismo. Gentile consideraba al fascismo socialismo nacionalista. Efectivamente, Gentile consideraba al comunismo socialismo internacional y al fascismo socialismo nacionalista. Nota: para una mejor comprensión de lo que es el fascismo, haremos una exposición comparándolo con el comunismo. Fascismo, ideología de izquierdas. Expuestas así las cosas, se comprende perfectamente que podamos decir que, en el fascismo, el derecho del Estado dimana de la nación como ente colectivo, y esta ideología político-social es puro socialismo comunista. Aquí lo único que cambia es que, en vez del término pueblo, se utiliza el término nación. Pero, ¿qué es la nación sino el pueblo de esa nación? Ahora bien, dicho esto, hay que reconocer que sí existe una diferencia de matiz entre uno y otro término, que le atribuye una diferencia muy importante. El término pueblo en el socialismo comunista se emplea como sinónimo de una clase social muy específica, el proletariado, los trabajadores. Sin embargo, el término nación no tiene una connotación de clase, sino una connotación territorial, es decir, se refiere a todo el pueblo de esa nación. Y este enfoque nacionalista es el motivo por el cual el comunismo considera al fascismo una ideología de ultraderecha, ya que el fascismo no promueve la lucha de clases para lograr esa sociedad perfecta a nivel internacional, sino que promueve su ideal de nación para lograr una sociedad perfecta a nivel nacional. En realidad, esta denominación de ultraderecha al fascismo es una de las múltiples manipulaciones que hace el comunismo, de los términos y de la semántica, y así engañar a la gente. Y lo hacen tan bien que, con esta forma de actuar, logra múltiples beneficios. 1. Consigue convencer a todo el mundo de que el fascismo es de derechas, a pesar de ser la misma ideología socialista comunista. 2. Y de esta forma tan descarada consigue el comunismo que la gente no vea el peligro que encierra todo socialismo comunista. 3. Además, ahuyenta la ideología de derechas de toda la gente de bien mal informada y crea en el inconsciente colectivo de la gente una sensación de peligro sobre cualquier ideología de derechas. También debemos tener en cuenta el contexto en el cual se desarrolló esta idea de fascismo igual a ultraderecha. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual el comunismo internacional ruso había salido ganador en su lucha contra Hitler, lo cual le proporcionaba una aureola de bueno. Pues bien,
Este enfrentamiento entre el socialismo comunista internacional y el socialismo nacionalista, lo que se conoce como fascismo, incluyes aquí el nazismo e ideologías análogas, facilitó que se diera por válido el criterio de que el fascismo era una ideología de ultraderecha, lo cual creó confusión en lo referente a la ubicación ideológica política del fascismo. Ahora bien, debemos recordar aquí lo dicho por el filósofo creador del fascismo, Giovanni Gentile, que lo tenía muy claro: el fascismo era socialismo. Por lo tanto, no era un enfrentamiento entre derecha e izquierda, sino un enfrentamiento entre una izquierda nacionalista y otra izquierda internacionalista. Fascismo, comunismo y nación-pueblo. Se dijo en los párrafos anteriores que la diferencia entre fascismo y comunismo residía en el hecho de que el fascismo se asentaba en el término nación y el comunismo se asentaba en el término pueblo. Pues bien, aunque correcto, lo cierto es que, si se analiza detenidamente todo el contexto en el cual se desenvuelve la ideología comunista, nos damos cuenta que la diferencia no es tal y que no existe una diferencia de fondo, sino que la diferencia es de enfoque, nada más. Sintetizando mucho, podemos decir que el comunismo lo que persigue es una sociedad perfecta, en la cual el proletariado, los trabajadores, son los amos del mundo. En una sociedad así sobra el concepto de nación, ya que el concepto de nación establecería distingos entre los proletarios de un territorio y otro. De ahí ese planteamiento internacional del comunismo, todo el mundo igual. Pero en el comunismo nada es lo que parece, y como se suele decir, puede que Lenin y Stalin fueran malos, pero no tontos. Tanto Lenin como Stalin eran muy nacionalistas del imperio ruso, pero no por ello dejan de ser nacionalistas. Y no solo Lenin y Stalin, sino también todos los demás dirigentes comunistas rusos. Efectivamente, ni Lenin ni Stalin ni ningún dirigente comunista ruso han renunciado a su identidad cultural imperial rusa. Al contrario, en todo momento han potenciado el pensamiento imperial de la Rusia zarista, y en la cual Rusia sería el centro del gran imperio comunista. La mejor prueba de ello es la antigua URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la cual, bajo estas siglas, se unificaron distintas nacionalidades por el mero hecho de ser repúblicas socialistas comunistas, pero en todo momento la hegemonía se ejercía desde Rusia. Por eso el comunismo ruso ha promovido la lucha de clases sin identidad nacional, porque este planteamiento ideológico permitía al Partido Comunista de la URSS dirigir y controlar a los partidos comunistas pertenecientes a la Internacional Comunista desde Moscú. Y ello facilita el sometimiento de los pueblos al gran imperio comunista ruso, y que mucha gente, sin saberlo, trabajara para la causa del imperio ruso en vez de trabajar para la causa de su propio pueblo. Efectivamente, si un país carece de sentimiento nacional, es un país débil y fácilmente manipulable. Además, donde la unidad nacional no existe, las ideologías políticas campan a sus anchas, y los enfrentamientos ideológico-políticos debilitan todavía más a la sociedad. Y estas circunstancias son el caldo de cultivo para poder imponer por la fuerza una ideología totalitaria, el comunismo internacional, por ejemplo. Los españoles tenemos un buen ejemplo de ello en el famoso oro de Moscú. El oro de Moscú fue el oro que se envió a Rusia y que formaba parte de las reservas de oro del Banco de España. Posiblemente la mayor reserva de oro del mundo y sin duda la mayor y mejor colección de monedas.
Efectivamente, con el pretexto de defender el comunismo a los pocos meses de la guerra civil, lo cual en ese momento no tenía razón de ser, los dirigentes comunistas enviaron a Rusia el 72,6% de las reservas de oro del Banco de España. Fuente Wikipedia. Por todo lo expuesto, es el motivo por el cual el comunismo internacional, es decir, el comunismo ruso, estaba en contra del fascismo, comunismo nacional. Y para que la gente no fuera consciente de su engaño, lo calificaron de extrema derecha, por el mero hecho de que el fascismo, en teoría, defendía el concepto de nación y eso perjudicaba a los intereses rusos. Y lo malo es que este enfoque, al margen, claro está, del fascismo, es que se ha introducido en el pensamiento de mucha gente que defender la nación es algo malo para el pueblo. ¿Cómo se puede pensar que defender los intereses de tu nación, tu pueblo, tu cultura es malo para el pueblo? Es la tergiversación del propio concepto nacional. Un buen ejemplo de la importancia de valorar la identidad nacional lo tenemos actualmente en la guerra de Ucrania. A finales de febrero de 2022, la Rusia de Putin, dirigente comunista, invade Ucrania. Debido a la gran superioridad militar de Rusia, todo el mundo daba por hecho de que la invasión total de Ucrania era cuestión de unos pocos días. A fecha de hoy, junio de 2022, la superioridad militar rusa no ha logrado invadir Ucrania. La fortaleza de Ucrania no está en las armas, sino en el sentimiento nacional de los ucranianos, que hace que luchen con valor por su país para defender su nación a los suyos. Otro ejemplo de la importancia de la identidad nacional lo tenemos en el levantamiento popular de España del 2 de mayo de 1808 contra el ejército de Napoleón, iniciándose así la Guerra de la Independencia de España, que terminó con la derrota del ejército francés. Muy importante, para terminar con este subapartado, conviene dejar claro unos conceptos, pues la tergiversación que hacen los políticos de los términos nación y nacionalismo induce a mucha gente a la confusión y a tergiversar sus valores. Los autodenominados partidos nacionalistas, y los fascismos son un puro ejemplo de ello, no defienden nación alguna. Lo que defienden estos partidos es una ideología, su ideología, a la cual le añaden el término nacionalista, que no es lo mismo. Y esto no es nacionalismo, es pura ideología política. El nacionalismo es ese sentimiento nacional por el cual una persona se identifica con su nación, su pueblo y su cultura, al margen de cuál sea la ideología política que uno profese. No es un tema ideológico, es un tema de identidad. Por ello, cualquier persona que se sienta española puede llevar la bandera de España independientemente de cuál sea su ideología política, porque llevar la bandera de España no es defender ideología política alguna, sino que es un sentimiento de identidad de la persona con su pueblo. Este sentimiento se ve perfectamente cuando juega la selección española de fútbol. Lo mismo puede decirse de los partidos políticos que pueden, y es lógico que lleven, la bandera de España en los actos públicos, independientemente de que sean de derechas o de izquierdas, porque la bandera de España no defiende su ideología, sino que lo que indica es que el partido político se identifica con su pueblo, su nación. Aquí no hay ideología, lo que hay es un sentimiento de identidad nacional. Sin embargo, lo que hacen los fascismos es una engañifa, ya que utilizan el término nacionalista para apropiarse del sentimiento nacional y decirle a la gente que, si no haces lo que yo te digo, tú no eres un buen, y aquí se puede poner español, vasco, gallego, catalán, alemán, etc. Y de esta forma, poco a poco, van imponiendo su ideología sobre el sentimiento nacional. Y, al final, la gente asume que querer a la nación es hacer lo que ellos dicen. Es decir, lo suyo no es nacionalismo, sino una ideología nacionalista. Y, como ideología que es eso, una idea
su idea, su ideología, y lo que defienden no es nación alguna, sino su ideología. El mejor ejemplo es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, partido nazi, que con este método logró apropiarse y manipular el sentimiento nacional alemán y que la gente identificara a Alemania con Adolf Hitler. Y Hitler no era Alemania. Y esto constituye una vez más un puro ejemplo de la manipulación semántica que hacen los fascismos y los partidos de ideologías nacionalistas, para así lograr sus fines, imponer su ideología por encima del sentimiento nacional. Características del fascismo. Ideología socialista comunista. El fascismo es pura ideología de izquierda antidemocrática. Socialismo comunista. Me remito a lo ya dicho. Conviene dejar constancia de la perversidad de estos sistemas políticos, de voluntad colectiva, ya que al final la colectividad termina sometiendo a todo el pueblo. Es lo que se suele denominar dictadura de Estado. La fuente del derecho, la nación. En estos sistemas políticos, la fuente del derecho lo es la colectividad, el pueblo, la nación. Es decir, el derecho del Estado dimana de la nación o pueblo como ente colectivo, y ello no permite tomar en consideración lo que pueda pensar cada persona individualmente, ya que lo que hay que tener en cuenta es la colectividad, la nación, el pueblo, y todas las personas de esta forma están sometidas al criterio colectivo. Pero, y esta es la engañifa, ¿quién determina el criterio colectivo? Esto se comprenderá mejor más adelante al hablar del líder. Partido único. El fascismo, en su lógica y al igual que el comunismo, establece el partido único. En Italia, el Partido Nacional Fascista. En Alemania, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Y en los países comunistas, el Partido Comunista. Y donde únicamente se permite un partido, ello significa que no se permite más ideología que la oficial y cualquier idea contraria es perseguida y castigada. Esto es antidemocrático. El líder. En el fascismo, la figura del líder es esencial, pues gobierna con plenitud de poderes, es todopoderoso. En Italia, Benito Mussolini. En Alemania, Adolfo Hitler. No así en el comunismo, que tiene un carácter más bien colegiado. Periódicamente, el Partido Comunista celebra asambleas, pero esto es la teoría y no la realidad. Efectivamente, como partido que es, el Partido Comunista es un órgano colegiado, pero, como en todo partido, también en los partidos comunistas hay un líder, y es el líder quien controla el partido. Un buen ejemplo de ello pueden ser Lenin, Stalin, Nikita Khrushchev o Putin en el Partido Comunista Ruso, Mao Zedong o Xi Jinping en el Partido Comunista Chino. Vistas las cosas así, nos damos cuenta que, desde el punto de vista práctico, tampoco en esta cuestión hay diferencias notables entre el fascismo y el comunismo. Es más, desde el punto de vista democrático, podemos decir que en esta cuestión el sistema comunista es más peligroso por estable. Efectivamente, en los sistemas fascistas, al estar el poder tan personalizado, si falta el líder, hay muchas posibilidades de que el sistema se desmorone. Sin embargo, en los sistemas comunistas, al existir un partido fuerte, aunque falte el líder, otro camarada ocupará su lugar y el régimen comunista continúa, lo cual hace que los sistemas comunistas sean más estables y duraderos. Una cuestión muy importante
aclarado que quien manda es el líder, es la siguiente. ¿A quién representa el líder? Se ha dicho que el fascismo era un socialismo nacionalista. Pero hay que aclarar una cosa, no se trata de un verdadero nacionalismo, sino de una ideología nacionalista, nada más lejos del verdadero nacionalismo. Para las ideologías nacionalistas, solo es nacionalismo lo que ellos dicen, la nación, el pueblo y la historia les da igual, y teniendo en cuenta que el líder es todopoderoso, al final nacionalismo es lo que dice el líder, nada más. Otro tanto puede decirse del comunismo, donde el Partido Comunista teóricamente representa al pueblo, pero, como se ha dicho, también en el Partido Comunista hay un líder que manda, y teniendo en cuenta que, como dice el refrán, quien manda, manda, al final lo que dice el pueblo es lo que dice quien manda, así de claro. Tampoco en esta cuestión existen diferencias entre el fascismo y el comunismo. Estructura militarista. El fascismo fundamenta toda su organización y poder en una organización militarista. En este sentido, es de destacar las organizaciones paramilitares de Italia y Alemania en su época fascista. En Italia, los camisas negras, 1919. En Alemania, los camisas pardas, 1920, y los camisas negras, 1925. Se puede pensar que esta concepción militarista del fascismo se debe a que tanto Mussolini como Hitler tenían formación militar, y es lógico pensar que ello es así, pero lo más probable es que esta no sea la única causa, pues concurrían otras concausas que deben ser tenidas en consideración. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto social en el cual nació el fascismo. Surgió en una sociedad empobrecida y descontenta después de la Primera Guerra Mundial, donde las ideas comunistas, la lucha de clases y la revolución internacional generaban enfrentamientos sociales y debilitaban el concepto de unidad nacional. En este contexto nació la idea del socialismo nacional, que consideraba que la solución al problema estaba en la unidad nacional y no en el enfrentamiento de unos nacionales con otros. Aunar voluntades en pro de la nación, sociedad, trabajo, economía, todo. Y, en definitiva, en una nación fuerte, lo cual exige una estructura nacional estable y sólida. Y, para lograr estos fines, Mussolini estableció una disciplina paramilitar en su partido para afrontar la situación convulsa de la nación. Expuestas así las cosas, se podría pensar que en esta cuestión se produce una diferencia entre el fascismo y el comunismo. Pues no. En el comunismo ruso, los bolcheviques dirigidos por Lenin crearon la Checa en diciembre de 1917. La Checa era una organización de inteligencia de carácter político, la cual ejercía un triple control: control político, control social y control militar. Y si bien la Checa no tenía una planificación tan militar como las organizaciones fascistas, funcionaba más bien como una policía secreta, no por ello era menos eficaz a la hora de imponer el terror. La Checa rusa fusiló en los primeros 50 días del régimen comunista a más de 50.000 rusos, más de 1.000 fusilamientos diarios. Dato Wikipedia. Lo que hacía la Checa era no permitir la más mínima discrepancia y eliminar cualquier tipo de disidencia. Y para su cometido, la lucha de clases dentro de la misma sociedad, cuantos menos distintivos mejor, ya que esto les permitía actuar más secretamente y sorprender a sus enemigos. Espíritu imperialista. El fascismo tiene un marcado espíritu imperialista que fundamenta su justificación en el derecho a recuperar la gran nación histórica. En el fascismo, la gran nación histórica de cada nación depende de su historia,
Así, en Italia, la gran nación histórica lo era el Imperio Romano. En Alemania, la gran nación histórica lo era la unificación del pueblo alemán, la raza aria. La gran nación histórica era la base de su espíritu imperialista. Pero no era el único criterio, pues los fascismos también justificaban su expansión en el derecho que tiene toda nación en garantizar su supervivencia, y ello le daba derecho a conquistar cualesquiera otros territorios para asegurar las materias primas necesarias para su desarrollo. Es importante recordar aquí que el fascismo son ideologías nacionalistas y como tal ideología, su idea de nación es lo que ellos dicen y esto nada tiene que ver con el sentimiento nacional y la realidad histórica. Otro tanto puede decirse del comunismo en Rusia, si bien en este caso su espíritu imperialista no se basaba en la nación sino en la representación que se otorgan para sí mismos del proletariado internacional, la Internacional Comunista. Un ejemplo de ello, la invasión de Checoslovaquia en el año 1968, país que pertenecía al Pacto de Varsovia. El motivo, aunque da igual, es porque el presidente de Checoslovaquia quería liberalizar en parte la economía y la política. Y actualmente tenemos el caso de Ucrania a finales de febrero de 1922. El motivo, aunque da igual, porque el pueblo de Ucrania quería salir de la influencia a la cual le sometía Rusia. Economía en el fascismo. En esta cuestión sí que existe una gran diferencia entre el fascismo y el comunismo. En el fascismo, la gente conservaba la propiedad privada de los medios de producción. Un empresario seguía manteniendo la empresa, y lo que hacía el Estado era controlar la economía. Es decir, los empresarios conservaban su empresa, siempre que la empresa se ajustara a las directrices del Estado, y si era necesario, el Estado le decía lo que tenía que producir. O dicho con otras palabras, en el fascismo todos los esfuerzos de los ciudadanos, empresas incluidas, tenían que estar a favor de la nación, su idea de nación. En el fascismo no existe una verdadera economía de mercado, pero este sistema permite una mayor eficacia de los medios de producción. En el comunismo clásico desaparecía la propiedad privada y todos los medios de producción pasaban al Estado. Todos trabajaban para el Estado. Este sistema era muy poco eficiente y generó grandes hambrunas. Sin embargo, actualmente, en el comunismo de Rusia y China, sobre todo en el chino, el enfoque económico ha cambiado completamente y ha evolucionado hacia los ideales económicos fascistas. Efectivamente, el enfoque económico del fascismo y el enfoque económico de Rusia y China en la actualidad puede decirse que es el mismo. Me remito a lo ya dicho de la economía rusa y china. Una vez más, comunismo y fascismo concuerdan. Otras características del fascismo. Manipulación de la información. En el fascismo, la manipulación de la información es fundamental y, en este sentido, es de destacar el departamento de propaganda nazi, que fue todo un modelo de propaganda por su espectacularidad y presentación, objeto de múltiples estudios, que ensalzaba las bondades del nazismo, al tiempo que adoctrinaba al pueblo en la ideología nazi. Pero además de la propaganda, es fundamental prohibir cualquier información que contradiga o ponga en duda la información oficial, por mínima que sea la discrepancia. No vaya a ser que provoque en la gente un acto de raciocinio. De ahí que las discrepancias estaban completamente prohibidas, incluso en el ámbito familiar. Baste recordar que adoctrinaban a los hijos para que denunciaran a sus padres si en casa hacían un comentario contrario al nazismo. Padres que muchas veces desaparecían o eran enviados al frente en zonas de batalla en las cuales las posibilidades de salir con vida eran mínimas.
Muchos de estos jóvenes, al finalizar la guerra y ser conscientes de lo que habían hecho a sus padres, se suicidaron. También en el comunismo la propaganda es esencial, si bien su enfoque no es tan espectacular, sino más bien semántico y constante, machacón. Así, por ejemplo, el periódico Pravda, que apareció en 1918, fue la publicación oficial del Partido Comunista. Puede decirse que era un periódico generalista donde se trataban todos los temas, incluso políticos. Por supuesto que la información era veraz en todo aquello que no fuera en contra del comunismo, con lo cual si daban noticias falsas o manipuladas en temas políticos o económicos, la gente se lo creía porque en general había apariencia de verosimilitud. Además, Pravda significa la verdad, y de tanto oír la verdad, al final la gente se lo cree. Lógicamente, para evitar que la gente pusiera en duda lo que decía Pravda, tampoco se permitía información que no se ajustara a las directrices comunistas. Y si a alguien se le ocurría dejar constancia de su discrepancia, era enviado a un gulag, campo de trabajo forzado. En los gulag lo peor no era que fueran trabajos forzados, sino las condiciones de trabajo que eran inhumanas y mezclaban a los peores criminales con presos políticos. Información de Wikipedia. El sistema de gulag alcanzó el número de 427. Se llegó a alcanzar la cifra de 2.561.351 presos en un solo año, la cifra más alta. Se cifra el número total de muertos en los gulags en 1.606.748 en todos los años. En resumen, tampoco en este tema de la propaganda se diferencia el fascismo del comunismo, salvo en el estilo. El adoctrinamiento en la educación. Al margen de la enseñanza de conocimientos, también se fomenta el adoctrinamiento en la educación, con una triple vertiente. 1. Las bondades del sistema fascista, sus principios y valores, donde todo es perfecto. 2. El culto al líder. Y 3. El deber moral de cumplir con el fascismo y la nación. Sólo así se comprende que hubiera hijos que denunciaran a sus padres. Tal es el grado de adoctrinamiento que muchas veces llega a alcanzar el grado de religión laica. Otro tanto puede decirse del comunismo, que fomenta el adoctrinamiento en base a: primero, las bondades del sistema comunista, y no se admite decir nada en contra. Segundo, el Partido Comunista oficialmente es la representación del pueblo, por lo tanto, lo lógico es obedecer, aunque la realidad sea otra, ya que el Partido Comunista solo representa al partido y no al pueblo. Y tercero, sutiles técnicas para saber si los padres eran fieles al comunismo. Por ejemplo, en la Alemania comunista, República Democrática de Alemania, estaba prohibido sintonizar los canales de televisión de la República Federal de Alemania. Para saber si la gente cumplía con la prohibición, se dedicaron a duplicar algunos programas de la televisión de la República Federal Alemana, donde todo era igual, salvo un pequeño detalle. Por ejemplo, en uno de los programas apareció un reloj indicando la hora que era, y la diferencia entre uno y otro programa es que en la República Federal Alemana el reloj venía en números romanos y en la República Democrática Alemana eran números arábigos. Pasado un tiempo, a los niños pequeños en la clase le dijeron que dibujaran el reloj que aparecía en el programa en cuestión. Lógicamente, los niños en cuya casa se veían los programas de la televisión de la República Federal Alemana dibujaron el reloj con números romanos y sus padres sufrieron la correspondiente represión. Nota. Como nota curiosa y a modo de dejar constancia de la maestría que tiene el comunismo en el dominio de la terminología y semántica,
para convencer a la gente de una cosa cuando la realidad es otra. Analicemos el nombre de la República Democrática Alemana. República, dando a entender que quien gobierna es el pueblo, cuando en realidad se trataba de una dictadura comunista. Democrática, dando a entender que existían libertades políticas, cuando la realidad era partido único. Alemana, dando a entender que era Alemania quien mandaba, cuando en realidad la última palabra la tenía Rusia. Racismo. Como se ha dicho, el fascismo tiene su origen en Italia, y en esta idea original del fascismo no se comprendía el racismo. Si bien en el último momento del fascismo italiano, por influencia del fascismo alemán, apareció esta idea, pero en ningún momento llegó a fraguar. Por lógica, uno piensa que un partido de ideología nacionalista, al adoptar como criterio de identidad nacional al pueblo de la nación, en consecuencia, no tiene sentido el racismo. Sin embargo, el fascismo alemán adoptó como criterio de identidad nacional el de la raza, y consideró que la raza aria era la base del pueblo alemán. En principio, uno puede pensar que ello no tiene mucho sentido, pero teniendo en cuenta que Hitler no era alemán de origen, sino que era austríaco de origen, de padres austríacos y posteriormente nacionalizado alemán, la cosa cambia, pues la ideología nacionalista se le podía volver en contra, ya que no tendría mucho sentido que un extranjero les diera lecciones de nacionalismo. Es lo bueno que tienen las ideologías nacionalistas, que se adaptan perfectamente a la opinión del líder. El pueblo, la cultura y la historia no importan. Lo importante es que todo se adapte al líder. Hitler, en su libro Mi lucha, hace un manifiesto de su ideología nacionalista, y en dicho libro ya hace referencia a la raza. Expuestas así las cosas, podemos decir que el racismo no es un requisito identitario del fascismo, ya que se puede dar el fascismo sin racismo. Ahora bien, lo que sí podemos decir es que el racismo es una conducta que suele aflorar en las ideologías fascistas. Lo que ocurre es que muchas veces se trata de un racismo solapado, es decir, en vez de hablar de raza utilizan otros términos o valores, como puede ser autenticidad, identidad, etc., que hace que pase desapercibido el racismo. Posiblemente uno de los mejores ejemplos de ello lo podemos tener en la película 8 apellidos vascos. Gran película de éxito popular que está en la línea tradicional del más puro humor español, reírnos de nosotros mismos, haciendo una parodia de la realidad nacional. Los 8 apellidos vascos lo que está reconociendo en clave de humor es la existencia de un sistema de selección racista, clasista, de quién es vasco o no. Es decir, para saber si una persona es vasca o no, depende de sus apellidos. Si tiene apellidos vascos, es vasco; si no tiene apellidos vascos, no es vasco. Da igual que la persona haya nacido en el lugar, que sus padres también, sus abuelos lo mismo, al igual que todos sus antepasados conocidos. Da igual. Lo importante son los apellidos, es decir, la sangre, el linaje. Pero, como en toda ideología nacionalista, nada es lo que parece, ya que, como se ha dicho, en las ideologías nacionalistas solo es nacionalismo lo que interesa a sus dirigentes. Y aquí es donde reside la engañifa. ¿Quién determina qué apellidos son vascos y qué apellidos no son vascos? Si uno consulta Internet y escribe en Google apellidos más comunes en País Vasco, aparece: los apellidos más frecuentes en el País Vasco son García, González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez, y así sucesivamente.
Para llegar al primer patronímico genuinamente vasco, Aguirre, ni más ni menos, habría que retroceder, según el censo, hasta el puesto número 20. Datos del apellido García. Es un apellido patronímico, es decir, es un apellido que determina a la persona por su pertenencia a un linaje, al linaje de los García. Es un apellido prerromano, originario de la zona vasca, y, lógicamente, es el apellido más común en el País Vasco. También es el apellido más común en España, y tiene su lógica. Curiosamente, según los autodenominados nacionalistas, García no es un apellido genuinamente vasco. Más de 2000 años de historia. Ser un apellido originario de la zona vasca, ser un apellido que determina estirpe y ser el apellido más importante de la zona vasca no es suficiente. En el fondo, también subyace la idea racista de que los García, González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez, ¿cómo van a ser vascos? Los únicos capacitados para mandar son ellos. El señor feudal de antaño no quiere perder los privilegios sobre su feudo. Durante el apogeo del nazismo, el nacionalismo vasco se interesó por la política nazi, por ser acorde e interesante para su causa nacionalista. Eso sí, después, con Franco, eran franquistas. Y ahora defienden la ideología nacionalista, donde ellos son los verdaderos vascos. Claro está que si se admite que García es un apellido genuinamente vasco, posiblemente el más genuino de todos, ello haría tambalear su posición social, que es el origen de toda la ideología nacionalista vasca. Es importante dejar constancia que la utilización de los apellidos como dato de identidad no es nada nuevo, ya que era un criterio que se utilizaba en la nobleza de toda Europa para la celebración de matrimonios. Efectivamente, entre los nobles, para elegir pareja matrimonial se buscaba que el otro contrayente tuviera el mismo estatus nobiliario, y ello se determinaba en base al número de apellidos nobiliarios que tenía la persona en su haber: 2 apellidos nobles, 3 apellidos nobles, 4 apellidos, y los matrimonios nobiliarios se celebraban entre familias nobles con la misma alcurnia. Es decir, si un contrayente tenía 3 apellidos nobles, el otro contrayente debería tener otros 3 apellidos nobles. Este tema no era una cuestión romántica, tenía un fondo práctico: no perder en su condición de noble el estatus que poseía. Cuantos más apellidos nobles, mayor estatus. Estatus de noble que daba derecho a su titular a conservar el feudo, ser nombrado por el rey como gobernador de tierras, etc. No debemos olvidar que los nobles feudales en aquel entonces eran los que gobernaban las tierras, y ahora la clase política vasca se consideran los nuevos señores feudales. Es evidente que, en estos casos, probablemente lo más correcto sería hablar de clasismo y no de racismo, ya que se concertaban matrimonios entre nobles del mismo rango nobiliario, sin importar la procedencia. Además, en Europa no existe diversidad de razas. Lo que sí es importante reflejar aquí es que, si se analiza el árbol genealógico de los linajes desde el punto de vista racista que estas ideologías pregonan, para determinar quién es el más oriundo del lugar, nos encontraríamos una vez más que las cosas no son lo que parecen. Efectivamente, era normal y frecuente en la nobleza que, para encontrar pareja con el mismo estatus nobiliario, el mismo número de apellidos nobles, se recurriera a nobles de otros territorios, es decir, gente foránea, lo que significa que lo más probable es que a más apellidos nobles, menos correlación sanguínea hay entre su raza noble y el territorio en el cual se asienta.
Sin embargo, esto no ocurre con la gente del pueblo de toda la vida, que nacía y moría en el pueblo y se casaba con gente del pueblo. En su linaje no hay gente foránea. Por lo tanto, los García de toda la vida, desde la perspectiva racista de las ideologías nacionalistas, son los más vascos de todos. Es más, este pueblo vasco fue el que durante la Reconquista repobló gran parte de España, para orgullo del pueblo vasco y de todos los españoles, entre otras cosas porque nos dieron la lengua española. Y ahora, si alguno de estos tataranietos retornó al País Vasco, la nobleza vasca los denomina maquetos. Este sistema de los apellidos vascos permite a determinadas familias continuar gobernando ellos, sus hijos, los hijos de los hijos, etc., en su feudo, con exclusividad. Son los nuevos señores feudales del siglo XXI. Alguna persona dirá que en estos casos no se puede hablar de racismo, sino de clasismo. Y lo cierto es que no es el racismo clásico basado en la etnia, sino que está basado en la sangre, en los apellidos. Y esto sí tiene un componente racista. Con este sistema, las oligarquías vascas intentan mantenerse al frente de los partidos políticos en el País Vasco, excluyendo a los García, González, Fernández, Rodríguez, Pérez, López, Martínez, que es la gente del pueblo de toda la vida y posiblemente más vasca que ellos.